Un cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagros, de la carrera de Derecho, modalidad en línea. Como tutora de la materia de Introducción a la Comunicación Académica, la economista Angie Mesa. Como integrantes tenemos a Yasmin Rodríguez, Gabriela Romero, Kelvin Quinatoa, Carlos Rendón y mi persona, Joel Reyes. Como tema, las normas APA y criterios para redactar con claridad y precisión. Y como subtema, las normas APA y criterios de referencia bibliográfica en referencia de trabajo. Las normas APA tienen su origen en el año de 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron a establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, con el fin de facilitar la comprensión lectora. El acrónico APA viene de la Asociación Estadounidense de Psicología, pero las siglas están en inglés. La presentación de informes científicos en su sexta edición, el cual es uno de los más usados a nivel global por su practicidad, sencillez y claridad y precisión. Es decir, es que las normas APA incluyen aspectos técnicos como el tipo de papel, las letras, usar espaciado, alineación, márgenes y numeración de páginas. Las normas APA son de origen sajón. Claro que las normas APA son de origen sajón, pero existe una edición publicada en español, titulada como el Manual de Publicaciones de American Psychology. Y esta fue publicada en 2010, bajo exigentes y estrictos estándares en la traducción. ¿Por qué? Porque a diferencia de la escritura que es en español, en inglés se cambia totalmente la traducción. Y en el año del 2009, en el mes de julio, fue publicada el sexto manual de normas, el cual es conocido como la sexta edición. Como la sexta edición. ¿Por qué? Porque este está dirigido más que todo a escritores, profesores, estudiantes, científicos, profesionales de letras, editores y todos los que tengan que ver con ciencias sociales y sus ramas, como psicología, pedagogía, lingüística, logopedía, filosofía, antropología, historia y psicolingüística, y entre otros. Yeah. En el siglo 2009, en el siglo 2009, en el siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo como la primera presidenta de la Asociación de la Asociación Americana, porque ahí estuvo Mary Winton Calvin en el 1905, porque fue la primera presidenta de esta asociación. Y como sabemos, las normas APA, este manual aborda varios temas como para citar, para referenciar y otros formatos específicos de manual. Pero fuera de todo eso, que se tienen en cuenta tres principios fundamentales de la casa editora mismo, incluyendo además de las citaciones, las referencias y los manuscritos y su numeración, de cómo colocar los aspectos básicos y los tipos de normas y los tipos de notas que se aplican. Y como todas las reglas de comunicación escritas para indicar el procedimiento que los investigadores deben seguir en la preparación o presentación de un trabajo escrito, como la coherencia o uniformidad del trabajo de investigación, facilitando trabajos o documentos escritos, productos de una investigación. Ya, en lo que es referente a cómo está establecido las normas APA, tenemos que tener en cuenta que van por un estándar, como el papel, que es tamaño carta, la fuente es Stein Roman o Arial, el espaciado es texto doble, el encabezado no debe exceder los 50 caracteres y más que todo debe ubicarse a la esquina superior del texto en mayúsculas sostenido. La numeración debe ser en números arábigos y más que todo debe tener una sangría de 1,27 al inicio de todos los párrafos, excepto en el resumen. Y la alineación debe estar a la izquierda para el cuerpo del documento y los títulos van según el nivel de titulación que corresponde. Y el margen es de 2,54 centímetros.
Jay, ¿y quién sigue? Buenos días, nos habla Kelvin Quinatoa. En este día les vamos a compartir la importancia de las normas APA. ¿Para qué las utilizamos? ¿Por qué las utilizamos? ¿Dónde y cuándo se aplican? Características de las normas APA y funciones de las normas APA. Importancia de las normas APA. La importancia radica en que nos proporciona un conjunto de procedimientos y reglas a seguir para la presentación de un informe o trabajo de investigación. Estas normas permiten enseñar de manera ordenada y técnica la información que utilizamos en nuestros trabajos de investigación, provenientes de otros investigadores y de otras investigaciones. Esto comprende las reglas de estilo para cada elaboración de la portada y el resto del contenido del trabajo, tales como márgenes, tamaños de letra, numeración de páginas, entre otras. Hoy en día, estas normas son muy utilizadas globalmente para la realización y presentación de fuentes y referencias bibliográficas, ya que sean al final o al principio del texto van incluidas dentro del mismo. También nos indican las reglas básicas de ortografía y todo lo relacionado a la sintaxis con normas específicas ortográficas y de lineamiento. ¿Para qué utilizamos las normas APA? Para elaborar un documento escrito con lineamientos específicos y uniformes de acuerdo a un formato preestablecido por la asociación. Para sustentar nuestras afirmaciones. Esto es necesario poner de dónde se sacó el párrafo o el fragmento, o de qué autor es, o de qué año de publicación nos estamos refiriendo. Para presentar una información clara y ordenada. Las normas APA siguen modificando y perfeccionando el formato. El estilo APA se utiliza con frecuencia en las ciencias sociales y del comportamiento, así como también en muchos de los ámbitos académicos para probar una estructura a todo el contenido que sea uniforme en el informe de investigación. Contiene normas gramaticales. Con mucha frecuencia los trabajos académicos son rechazados por la mala redacción. Es por eso que las normas APA nos dan una guía práctica para desarrollar un informe académico ordenado y con fundamentos en la sintaxis. ¿Por qué utilizamos normas APA? Es una guía práctica para facilitar la lectura. Provee un resumen de los aspectos más consultados al redactar un trabajo de investigación. Les da un orden al texto de investigación. Establece los estándares del conocimiento científico de las formas claras, precisas y uniformes. Son de reconocimiento internacional. Estas normas no solo han sido adoptadas por un número significativo de revistas en distintos países del mundo, sino también adaptables e incorporadas al reglamento de muchos programas de posgrado, instituciones universitarias de prestigio. Contienen normas gramaticales. Este conjunto de normas y directrices son propuestas para asegurar una presentación clara y consistente de todo aquel material escrito. Evita los plagios. Las normas APA valora y respeta la propiedad intelectual, así como la propiedad intelectual de terceros. Como resultado, esto considera que es esencial para editores de material académico de propiedad de otros para desarrollar un sistema eficaz y coherente, basada en la confianza mutua para la concesión de permisos para la publicación de estos temas. ¿Dónde y cuándo aplicarla? En el índice científico, en
empíricos como antropología, sociología, en artículos teóricos como fundamentos, como por ejemplo fundamentos del marketing, conclusiones de investigaciones, metodológicos como metodologías de los artículos de las clínicas, metodologías de las terapias curativas, etc. Revisión como guía para la presentación de informes, orientación sobre la redacción científica, etc. En trabajos de investigación, resultados de investigación, avances de informes académicos, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando se necesita editar inconsistencias en la redacción y presentación de los documentos, cuando están sin reglas de estilo, varios trabajos para un mismo fin, la necesidad de un estilo, funciones de las normas. Estas normas buscan estandarizar los documentos cuando un consenso entre las normas MLA e INCOTEC frente a las polémicas en las formas de presentación y redacción de los documentos. Estas dos normas se unieron para sacar la norma APA, ya que tienen ambas similitudes. Y para sacar las normas AP se unieron las normas MLA y las normas ICOTEM. Por ese motivo se hace necesario promover un estándar en los documentos para permitir un diálogo entre contenidos. A continuación, mi siguiente compañera les va a indicar las citas. Active el micrófono, compañero. Buenos días, compañeros y tutora. Yo les voy a hablar acerca de las citas y referencias bibliográficas en las normas APA, las cuales son utilizadas actualmente, ya que su gran importancia en lo que es tareas e investigaciones sobre temas científicos y de investigación, los cuales actualmente se está utilizando, extrayendo lo que es lo más importante de un tema en base a un autor. ¿Qué es una cita? Como cita entendemos lo que es una referencia breve, extraída de un documento, como les comenté, ya sea de un artículo científico o de una investigación de gran importancia. Esa se extrae lo más importante de ese autor, en el cual nos permite también, al momento de extraer esta cita, colocarla dentro de un paréntesis, colocando lo que es el motivo de por qué, colocando lo que es la página, todos los datos de donde se extrajo lo importante de esa cita. Se añade al texto al final o antes de este. Se añade como nota de pie de página al final del capítulo de la obra. Eso nos quiere decir que la cita la podemos añadir en lo que es, en un documento que estamos realizando, lo podemos colocar a pie de página o al final de todo el documento que ya hemos realizado. También tiene la función de identificar la publicación de lo que se ha extraído de la frase importante, o sea, de lo que extrajo del autor que quería consultar, se extrae lo más importante referente al tema que está realizando el estudio. Como ejemplo tenemos la siguiente frase textual que está citada entre comillas. Aquí observamos que está extraído la cita, en cuál está el texto, entre paréntesis le hemos colocado y aquí tenemos la fuente donde hemos extraído cuál es el autor, que va colocado previamente el apellido, va colocado el año y la página donde se extrajo esta frase. También se coloca como punto final para culminar con esa frase extraída, pero también se da
se puede acotar con palabras para dar a entender también lo que quiso decir el autor. O sea, podemos interpretar esa frase en base al documento y la tarea que queremos realizar. La siguiente, por favor. Ya. Entre las citas encontramos tres tipos de citas. Encontramos primeramente las citas textuales, las cuales son largas y cortas. Estas largas pueden extraerse palabras más de 40 palabras y las cortas son las que se extrae menos de 40 palabras. Entre las citas largas encontramos lo que son en párrafos aparte, podemos extraer el párrafo o si no podemos colocarlo en comillas o sin comillas. Se utiliza una sangría de 2 centímetros, interlineado sencillo y se coloca autor, año y página y párrafo entre paréntesis. En lo que tiene que ver en estas citas, son como expresas, son un poco más largas y lo que más importante que vamos a extraer es el autor y el año y página de este documento, pero siempre va a ser un párrafo, como su amplitud de palabras es más, podemos extraer un párrafo grande, todo eso, pero siempre y cuando basándonos en el tema que queremos consultar en base al proyecto que estemos realizando, investigación. Ya, en lo que es las citas cortas, estas son menos, puede ser una frase corta o una oración, en la cual va citada también dentro del párrafo. También se cita entre comillas y también se coloca lo que es autor, año y página y el párrafo entre paréntesis. Entre las largas y cortas existe una similitud que siempre se va a extraer lo que es el autor, el año y la página y en todo esto entre paréntesis. Eso nunca va a cambiar en lo que son estas citas. Lo que tiene que ver con comparar con lo que es contextual o paráfrasis. Esto de aquí se refiere a lo que es poner con nuestras palabras las ideas o pensamientos de otra persona. Sin modificar la idea del autor, se coloca en comillas, el autor, aquí se coloca lo que es autor y año entre paréntesis. Eso nos quiere decir que vamos a leer lo que es el texto del autor y de acuerdo a lo que nosotros vamos entendiendo, vamos transcribiendo en nuestro documento, pero no vamos a perder la originalidad de lo que nos dice el autor. Por ejemplo, si él se basó en el estudio de tal año, comprobando que ese artículo fue para estudiar acerca del ser humano, igualmente va a seguir manteniendo su originalidad citando a ese autor. Igualmente vamos a decir, sí, este autor se basó en lo que es estudiar al ser humano, pero lo colocamos en base a nuestras palabras, pero manteniendo la idea principal del autor en ese tema. En lo que tiene que ver con citas, las citas de fuente original, inaccesibles, aquí va siempre lo que va la idea principal del autor que se obtiene a partir de otra. Aquí se puede unir la idea del autor y la idea también de nosotros. Aquí se puede unir la idea del autor y la idea de nosotros. Esta de aquí puede darse con lo que complementa con lo que dice el autor anterior y con lo que puede decir también otro autor. Se pueden unir las dos citas y podemos hablar de esos dos y dar una definición completa. En lo que tiene que ver referencias bibliográficas. Ya, en este tema, aquí se considera que una referencia bibliográfica como el conjunto mínimo de datos que permiten la identificación de una fuente pública. Ese es el conjunto, o sea, aquí nos habla de que es un conjunto de todos los datos que intervienen en un documento. Nosotros hemos extraído toda la información de ese documento y lo colocamos a parte final, culminando lo que es el texto. Se coloca al final del documento completo, cuando ya hayamos terminado nuestro trabajo investigativo, y esas de aquí, siempre las referencias bibliográficas en las normas APAS, se va a colocar en orden alfabético y culminando con un punto final, terminando el documento. Incluye solo las obras citadas en el texto.
si nosotros al momento de citar en nuestro documento hemos colocado correctamente, al momento de que terminamos todo el texto se nos va a actualizar automáticamente la biografía, las citas bibliográficas, y nos va a salir solo lo que hemos citado del texto. Un ejemplo tenemos aquí extraído de lo que es de un libro o monografía de un autor. Aquí vemos que primeramente se tiene que colocar el nombre del autor, que es primero el apellido, solo la primera letra en mayúscula, como inicial es el nombre en mayúscula y punto final. También se coloca lo que es año de la publicación entre paréntesis y punto, título completo en cursiva y punto, ciudad de publicación, 2 puntos, y la editorial. Siempre aquí se va a utilizar lo que es la editorial porque ya esa es la fuente principal de qué institución o cuál se está realizando o de qué lugar se está publicando esa tarea. Un ejemplo tenemos aquí, Santos, coma, el apellido, el nombre J con mayúscula, el año entre paréntesis 2012, punto. El cuarto pilar es el tema del que está hablando. Un nuevo relato para los servicios sociales es lo que se habla en sí. La ciudad donde se extrajo, la ciudad de donde se escribió este argumento es de Madrid, y la fuente donde se trajo lo que es la editorial, que es para NIFO y Consejo General del Trabajo Social, que se culmina con punto. Ya, los libros, aquí tenemos la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Y aquí tenemos lo que es en citas bibliográficas, y lo que es en bibliografía se puede citar de libros en línea, en imágenes, figuras, páginas web y videos. Les voy a dar un ejemplo de lo que es de página web, en lo cual tenemos que citar lo que es apellidos, los nombres, la fecha, nombres de la página y lugar de la publicación y recuperado de dónde. Aquí se extrae lo que es dónde estamos recuperando el documento y la ciudad, todo lo que compete. Aquí está un ejemplo que podemos observar acerca de las páginas web como se cita. Muy amable, gracias. Buenos días, compañeros, tutora. Mi tema es aplicación de normas APA en artículos científicos. La finalidad del artículo científico es comunicar los resultados de las investigaciones, ideas y debates de manera clara, concisa y fehaciente, definiendo de forma puntual las estrategias de publicación, conocimiento de origen. En la construcción del artículo científico se debe enunciar el vínculo de este con el proceso de investigación. Es necesario tener en cuenta las normas utilizadas por los editores para optimizar la publicación. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros para hacer, para referenciar el artículo científico siempre debemos tener claro lo que estamos haciendo. Siguiente. ¿Cómo referenciar artículos científicos? Cuando se quieren referenciar artículos científicos, existen varios elementos que se deben tener en cuenta para evitar el plagio, como es el autor, el título, el nombre de la revista, el número, el volumen y la página, las páginas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo referenciar. Como lo dice, los autores son separados por coma. Los autores son separados por coma y el último se pone una I. Aquí tenemos el autor cifra, separado por una coma, pero este es la inicial del nombre de cifra. Punto. Ahí sigue la coma, sigue el otro autor. Si es de varios autores. Si es un solo autor, solo una persona. Si es de dos autores, aquí seguiría la I.
que nos dice que al último se pone la I. Pero como aquí tenemos varios autores, tenemos a Pokorny, coma, su inicial, punto, y viene la coma. Aquí tenemos el otro autor, Abelka, que viene la coma, la inicial del nombre y el punto, coma, y ahí viene la I que separa al último autor. En este caso es Kucera, coma o punto. De ahí sigue el año. El año va a ser entre paréntesis, como lo vemos aquí, entre paréntesis. El título del artículo, luego del año, punto, sigue el título del artículo, que en este caso es Electric Field Generated by Axial Longitudinal Vibration Modes on Microtool. Ahí sigue el punto. Aquí tenemos el nombre de la revista. El nombre de la revista siempre va a ser en cursiva. Eso va a diferenciarlo con el título del artículo. Asimismo tenemos el volumen, que asimismo es en cursiva. A continuación tenemos el número de página. 122, el número de páginas. Seguimos. Como vemos en el ejemplo, aquí tenemos una breve explicación de lo que estaba diciendo. La estructura según las normas APA para redactar un artículo científico. Según la estructura para redactar un artículo científico, se divide en título, autores, palabras claves, introducción, metodología, resultados, conclusión y referencias bibliográficas. El título, ¿qué es el título? El título debe quedar expresado como máximo en 15 palabras. No debe sobrepasarse de eso. Los autores deben incluir nombres y apellidos del investigador o investigadores. El resumen permite identificar al lector de forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. No debe pasarse de 160 palabras. El resumen. Palabras claves son aquellos términos que utilizamos para describir los conceptos o ideas que buscamos. La introducción debe explicar el problema general de la investigación, justificar las razones de por qué las que se realiza la investigación y los objetivos e hipótesis del estudio. La metodología. Se debe de responder una pregunta de cómo se ha hecho el estudio. Para hacer la metodología se debe responder esta pregunta de cómo se ha hecho el estudio. La sección material y métodos de organización se dividen en 5 áreas, que son el diseño, la población sobre cuál se ha hecho, el estudio del entorno, las intervenciones y el análisis estadístico. Los resultados. Los resultados deben poner en visto y entendidos en forma rápida y clara los hallazgos según su secuencia lógica y mencionar los relevantes, incluso aquellos contrarios a la hipótesis. La conclusión. Las conclusiones deben ser presentadas claramente como respuesta a la interrogante que se originó al estudio y a los objetivos planteados. Es conveniente dejar en claro las limitaciones que el estudio presentó y la forma como pudieron afectar las conclusiones. Las referencias bibliográficas. En la bibliografía citada únicamente aquellos autores consultados en el desarrollo de la investigación. Se debe numerar de forma consecutiva con números arábicos en el orden que aparece por primera vez en el texto.
y utilizando las normas de Vancouver. ¿Qué son las normas de Vancouver? Son un conjunto de reglas para la publicación de manuscritos en el ámbito de la ciencia de salud. Este sistema de Vancouver se toma su nombre en una reunión en Canadá en el año en 1978, que llevó a la creación del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Esto es lo que me tocó en mis temas. Sigue el siguiente compañero. El que continúa. Buenos días, mi nombre es Gabriela Romero. Yo les voy a hablar acerca de los aspectos básicos de las normas APA, un poco del código de ética. Y las normas APA inicialmente se dirigían a la psicología científica, puesto que los profesionales de este rubro se dedicaban a la elaboración de investigaciones. De esta manera, era necesaria la estandarización de los obtenidos que posteriormente se enviaban a las revistas científicas afiliadas a esta unidad. En la actualidad, este estilo de redacción, elaboración y organización de trabajos científicos y académicos se ha extendido a gran parte de las ciencias sociales. La psicología ya no es la única ciencia social que adecua sus manuscritos bajo este modelo. La psicolingüística, la sociología, la pedagogía y otras ramas de las ciencias sociales han adoptado este estilo. El código ético APA. La siguiente diapositiva, por favor. Un aspecto importante de las normas APA es la ética, ya que valora la propiedad intelectual y pretende que la comunidad perteneciente brinde el respeto correspondiente a los resultados investigativos, evitando el plagio. Para lograr esto, se proponen las normas APA, que dentro de su manual expone una serie de especificaciones que le permite tanto al autor hacer uso de investigaciones ya realizadas, como a los diferentes autores referenciados en dicho trabajo, de ser difundidos como autores, productores o desarrolladores de conocimiento relevante para el área científica. Este código de ética consta de una introducción, un preámbulo y 5 principios generales. Es así que la introducción discute la intención, organización, consideraciones de procedimiento y alcance de aplicación del código de ética. El preámbulo compromete a incrementar el conocimiento científico y profesional sobre la conducta y la comprensión lectora de las personas y al uso de este conocimiento para mejorar el nivel cognitivo de los individuos, las organizaciones y la sociedad. En los principios generales, la intención de estos es guiar e inspirar a los escritores hacia los más elevados ideales éticos de la profesión. Estos son el beneficio, que permite interactuar profesionalmente y asumir responsabilidades. La fidelidad y responsabilidad. Estos establecen relaciones de confianza con aquellos con quienes trabajan. Son conscientes de sus responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad y de las comunidades específicas donde interactúan. La integridad promueve la exactitud, honestidad y veracidad en la ciencia, en la docencia y la práctica. La justicia permite que todas las personas accedan a los escritos y se beneficien de los aportes confiadamente. El respeto consiste en el derecho a la privacidad, a la confidencialidad y a la autodeterminación de los individuos.
Siguiente diapositiva, por favor. Las conclusiones y recomendaciones. Es curioso saber que para la elaboración de las conclusiones no existen reglas definidas ni formas de contenido y tampoco deben ocupar más de 3 páginas. Esto por desconocimiento, muchos investigadores cometen este error de colocar en las conclusiones información que difiere del desarrollo de su investigación. Cuando en las instituciones nos solicitan realizar un trabajo académico como un ensayo, una tesis, una tesina, un trabajo de grado, etcétera, nos exigen utilizar las normas APA. Y los profesores, quizás por lo general, nos habrán comentado que son muy fáciles de utilizar, que le dan un orden a tu texto, que facilita la lectura del mismo, que ayuda a no utilizar ideas de otros autores sin darles crédito de su autoría y de esta manera no plagiarlos. Y una de las características más importantes y que tienes que tener en cuenta de las normas APA es que son indispensables para realizar publicaciones a nivel internacional, ya que es una de las formas más aceptadas y no hay número determinado de conclusiones. También, pues, estas deben ser presentadas según la relevancia del tema de investigación y los resultados obtenidos. Es necesario recordar que las conclusiones no son resúmenes de los capítulos de la investigación, como muchos investigadores creen. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos en el estilo de la redacción, cuando usamos un estilo de redacción, se elimina la confusión utilizando una puntuación correcta para una referencia o la forma adecuada para los números en texto. Esos elementos están codificados en las normas que seguimos para una comunicación clara, lo que nos permite centrar nuestra energía intelectual sobre el fondo de nuestra investigación. Las normas APA es una herramienta de apoyo, el cual nos servirá para redactar mejor y de una manera simple en nuestros documentos. En las recomendaciones tenemos que evitar la repetición frase por frase entre la introducción y la conclusión. La introducción debe proporcionar una visión general del documento y la conclusión debe reforzar las afirmaciones que ya han sido probadas. La variación de la estructura entre los párrafos puede resolver fácilmente este problema. Úsalas como normas y directrices propuestas para asegurar una presentación clara y consistente de todo aquel material escrito. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ser honesto en el estudio. El crecimiento intelectual requiere de mucha dedicación y saber aprovechar la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Hoy nos hemos olvidado qué es consultar, investigar, resumir, sintetizar. Hoy solo tecleamos y frecuentemente copiamos y pegamos. Es por eso que te invito a utilizar las normas APA. Serás el autor intelectual de sus escritos y será satisfactorio. Y recuerda que el manual APA no regula de forma escrita el contenido de un trabajo académico. Sin embargo, apela a la comunicación eficaz de las ideas y conceptos. Las normas APA te invitan a la eliminación de las redundancias, ambigüedades, generalidades que entorpezcan la comprensión. La extensión adecuada de un texto es la rigurosamente necesaria para decir lo que deba ser dicho. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Listo, compañeros. Esta ha sido nuestra presentación. ¿Alguien desea acotar algo? ¿No?